Educación y modelos pedagógicos. Un modelo pedagógico es una teoría o enfoque que sustenta la práctica educativa. En otras palabras, es una forma de entender cómo se produce el aprendizaje y cómo se debe enseñar para que éste sea efectivo. Los modelos pedagógicos se basan en distintas concepciones para la educación: el conocimiento, el estudiante y el profesor, que ofrecen diferentes estrategias para lograr los objetivos del aprendizaje. Paradigma. El uso del concepto paradigma encuentra su origen cuando Thomas Kuhn, en su escrito La estructura de las revoluciones científicas en el año 1962, se refiere al hecho de que tanto en la ciencia como en la política y la historia en general existen momentos en los que se piensan ciertas cosas, dominando un conjunto de ideas sobre otras. Algo fundamental de los paradigmas es que estos no solo incluyen creencias científicas, sino que poseen elementos religiosos, sociales, estéticos y filosóficos propios del contexto. En un sistema de ciencias y principios que guían la información en tres aspectos que giran alrededor del conocimiento. El primero es la naturaleza de lo conocido. El segundo, la relación que existe entre el sujeto que se conoce y el sujeto del conocimiento. El tercero, el método o procedimiento que sirve para conocer. Enfoque. En el campo educativo se entiende por enfoque pedagógico el énfasis teórico conceptual que plantea una teoría educativa del cual se desprenden implicaciones para los diferentes componentes de un modelo pedagógico. Así, un enfoque pedagógico es la mirada desde la cual se ve un problema educativo y que parte de la consideración del modelo de la existencia de los aspectos pedagógicos ligados al mismo. Modelo. Es el campo de la educación. Es imprescindible diferenciar y a la vez relacionar dos conceptos y muy importantes. Por un lado, un modelo educativo es una construcción social que refleja las políticas educativas de un contexto sociocultural y económico concreto. Pedagogía. Pedagogía proviene de las raíces griegas paidos, que es niño, y gogía, que es llevar o conducir. Es en un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Hoy en día no se puede confundir pedagogía con didáctica, ni con enseñanza, ni con educación como se hacía antiguamente. Lo anterior se infiere que el término pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización de las personas y de acceso a los bienes de la cultura como son la ciencia y la tecnología. Corrientes pedagógicas del siglo XX. Pedagogía psicóloga experimental. Este estudio sistemático de la psicología del educando y su aplicación en la educación. Sus representantes son William James, Jean Piaget y Edward Tournai. Pedagogía activa. Sus representantes son John Dewey, Jean Piaget, Montessori, de Crowley. Pedagogía individual. Se reconoce el valor sustantivo de la personalidad. Sus representantes son Ellen Key, Louise Kulich, Bertrand Russell. Pedagogía social. Precisa la concepción social del individuo. Sus representantes son Paul Nator, Otto William, Emily Durkheim. Didáctica. La didáctica es el capítulo más instrumental de la pedagogía y lo relacionan directamente a una teoría pedagógica, según el modelo pedagógico adoptado. Sus características se pueden sintetizar así. La primera es una construcción teórico-formal que basado en procesos científicos e ideológicos. La segunda sirve como una estructura en torno a lo cual se organiza el conocimiento. La tercera involucra proyectos del medio ambiente de aprendizaje
en que los sujetos se aprenden. Cuarto, representación simbólica conceptual de la realidad educativa. Clasificación de los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos presentados por Rafael Flores Ochoa y William Zuviría Samper son los que se gozan de mayor aceptabilidad para la comunidad del conocimiento pedagógico en nuestro país. Rafael Flores Ochoa argumenta que en el fondo de todo modelo pedagógico se encuentra la formación como concepto clave y unificador de toda pedagogía. Este presenta 5 criterios. El primero es definir el concepto del ser humano que pretende formar. Segundo, caracterizar el proceso de formación del ser humano. Tercero, descubrir el tipo de experiencias educativas que impulsan el proceso de desarrollo. Cuarto, descubrir las interacciones entre el educando y el educador. Quinto, describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan en la práctica educativa. Como respuesta a lo anterior, se clasifican los modelos pedagógicos así. El modelo tradicional se centra en el que el maestro como transmisor de conocimientos y el estudiante como receptor pasivo. El modelo conductista, este modelo se basa en el aprendizaje por condicionamiento, donde el comportamiento del estudiante es recompensado o castigado para fomentar o inhibir ciertas acciones. El tercero, el modelo cognitiva. Este modelo enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. El maestro actúa como facilitador del aprendizaje, proporcionando recursos y herramientas para que el estudiante construya su propio conocimiento a través de la exploración y el descubrimiento. Cuarto, social cognitiva. Este modelo se centra en el desarrollo integral del estudiante, fomentando la autoestima y la autonomía y el respeto por los demás. Acá el maestro actúa como guía y facilitador del crecimiento personal del estudiante, promoviendo el aprendizaje a través de experiencias significativas revelantes para su vida. Por su parte, Julia de Zuviría Samper, basándose en el texto del francés Louis Nott titulado Las pedagogías del conocimiento en el año 1983 y en el del español César Kroll, que es la pedagogía del currículo del año 1985 y 1994. Formula la pregunta, ¿qué son los modelos pedagógicos? Y enuncia que la respuesta se da a base a los siguientes postulados. Los fines y las intenciones educativas, los contenidos o la concreción de los propósitos educativos, la secuencia o manera de concatenar los contenidos, las estrategias metodológicas y las maneras de trabajar en clase, la evaluación. Según las respuestas de cada modelo educativo, ofrece los posteriores postulados, Zuviría. Concluye. Primero, modelo de la pedagogía por objetivos. Este modelo se basa en el establecimiento de objetivos claros y medibles para el aprendizaje. Segundo, modelo de la pedagogía de aprendizaje significativo. Este modelo se enfoca en la construcción del conocimiento a través de la relación entre los nuevos conocimientos y las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. Tercero, modelo de pedagogía activa. Este modelo se basa en el aprendizaje activo y la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Cuarto, modelo de la pedagogía de la inclusión. Este modelo se centra en la inclusión de todos los estudiantes en el proceso educativo sin importar su capacidad, género, orientación sexual, raza u otra característica. Los modelos pedagógicos. Concepto de modelo pedagógico, siendo la educación un fenómeno social, los modelos pedagógicos constituyen modelos propios de la pedagogía, reconocida no solo como un saber, sino también que puede ser objeto de crítica conceptual
y de revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido, según de Zuviria. Modelo pedagógico tradicional. El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimiento y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos como verdaderos acabadas. Generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales. Estas ideas básicas están relacionadas con la educación del carácter, la disciplina como medio para educar, el predominio de la memoria, el currículum centrado en el maestro y los métodos verbalistas de enseñanza. El modelo pedagógico conductista. La función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos permanentes de conducta y, en consecuencia, el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente según Flores. Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la enseñanza programada son los siguientes. Se puede aprender una conducta por un sistema organizado. El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan elementos del medio ambiente, la exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo. Modelo pedagógico progresista. El modelo progresista está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea y pragmatismo. Básicamente, las ideas pedagógicas progresistas se hacen evidentes en las propuestas educativas de la escuela. El fin de la escuela, propósito, no puede estar limitado al aprendizaje. La escuela debe preparar para la vida. La escuela debe preparar para la vida, la naturaleza, la vida misma debe ser estudiada. Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. Modelo pedagógico cognitivista. Es una corriente de pensamiento en la educación que se centra en el estudio del aprendizaje humano y cómo se adquiere el conocimiento. Este modelo se basa en la teoría cognitiva que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que el individuo construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. En este modelo se considera que el aprendizaje se produce cuando se activan los procesos cognitivos, como la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la solución de problemas. Modelo pedagógico crítico radical. La pedagogía crítica se interesa en primer lugar en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, con el fin de transformar la sociedad. Según Peter, una pedagogía crítica examina a las escuelas tanto en su medio histórico como en su medio social por ser parte de la hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante. Modelo constructivista. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabore nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas. Características de este modelo. Su desarrollo está centrado en el aprendizaje. El ambiente constructivista es el aprendizaje. Provee a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad. Las múltiples representaciones de la realidad evaden la simplificación y representaciones complejidad del mundo real. Aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores y condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumno, de modo que adquiera significado para él mismo. Modelo sociocognitivo.
En este modelo, el profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. Se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social que se concreta a través de la actividad del grupo, y la evaluación tiene como finalidad valorar el potencial de aprendizaje. Teorías del aprendizaje y aportes de la psicología. Existen diversas teorías del aprendizaje que han sido desarrolladas por psicólogos y otros expertos en educación y que han influenciado la forma en que se enseña y se aprende. Algunas de las teorías más importantes del aprendizaje y sus aportes de la psicología son: primero, teoría conductista. Esta teoría del aprendizaje, desarrollada por psicólogos como John Watson, Skinner, se enfoca en el papel del ambiente externo en el aprendizaje. El conductismo sostiene que el aprendizaje se produce a través de la asociación de estímulos y respuestas y el refuerzo de comportamientos deseables. Los aportes de la psicología al conductismo incluyen el uso de las técnicas de condicionamiento clásico y operante para modificar el comportamiento y el desarrollo de la teoría del aprendizaje social. Segundo, teoría cognitiva. Esta teoría del aprendizaje, desarrollada por psicólogos como Jean Piaget y Vygotsky, se enfoca en el papel de la cognición en el aprendizaje. La teoría cognitiva sostiene que el aprendizaje se produce a través del procesamiento de la información, la construcción del conocimiento y el desarrollo de esquemas mentales. Los aportes de la psicología a la teoría cognitiva incluyen a la investigación sobre la memoria, la percepción, la atención, entre otros procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Tercero, teoría humanista. Esta teoría del aprendizaje, desarrollada por psicólogos como Carl Rogers y Abraham Maslow, se enfoca en el papel de la motivación y la autoestima en el aprendizaje. La teoría humanista sostiene que el aprendizaje se produce cuando los estudiantes están motivados, se sienten seguros y tienen una alta autoestima. Los aportes de la psicología a la teoría humanista incluyen en el estudio de la motivación, la empatía y la autoestima. Cuarto, teoría sociocultural. Esta teoría del aprendizaje, desarrollada por psicólogos como Vygotsky, se enfoca en el papel de la cultura y el contexto social en el aprendizaje. La teoría sociocultural sostiene que el aprendizaje se produce a través de la interacción social y la participación en prácticas culturales compartidas. Los aportes de la psicología a la teoría sociocultural incluyen el estudio de la cognición distribuida, el aprendizaje colaborativo y la teoría de la zona de desarrollo próximo. Los aportes dados desde la filosofía y la psicología al aprendizaje: la primera de estas introduce las posibles fuentes del conocimiento, experiencia y razón, y la segunda caracteriza métodos y fines del aprendizaje, aprendizaje verbal, funcionalismo, estructuralismo, de modo que estas ciencias sociales aportan nociones metodológicas, formas ontológicas, el ser, epistemológicas, principios y fundamentos, y axiológicas, conjunto de valores, como bases teóricas de análisis para el proceso de aprendizaje. Modelos pedagógicos y sus estructuras. Clasificación tradicional. En torno a la clasificación tradicional de modelos pedagógicos, el autor sitúa dos modelos: escuela tradicional y escuela activa. La escuela tradicional pasiva tiene como propósito moldear la personalidad del sujeto, teniendo en cuenta que el resultado de la influencia de factores externos. En cambio, la escuela activa considera que el sujeto se autoeduca a través de la simulación de la realidad, participa de ella y efectúa cambios, por lo que el aprendizaje debe funcionar a partir de las necesidades del individuo y no buscar replicar las costumbres socialmente aceptadas. La estrategia, por tanto, consiste en una guía a través de los temas por parte del docente, donde el estudiante experimenta y desarrolla sus conocimientos y habilidades de forma interactiva. Clasificación según el énfasis. Blanchard, en 1956, considera que el aprendizaje es un medio para lograr cambios de forma premeditada y sistémica sobre el ser humano en torno a un propósito fijo. Ahora bien, este autor postula tres sistemas pedagógicos, los cuales tienen diferentes énfasis. A. En los contenidos. Las prácticas utilizadas se fundamentan en la memorización y los grupos de contenidos predefinidos y acumulativos. Los principales medios utilizados son la lectura, el dominio de textos y la cátedra docente. B. Los efectos. Las prácticas utilizadas se fundamentan en el desarrollo de hábitos, respuestas mecánicas y los estímulos concretos utilizados mediante la retroalimentación, el ejemplo, la simulación y la repetición. C. Los procesos.
Las prácticas se fundamentan en la acción del estudiante para descubrir, elaborar, reinventar y dominar el conocimiento, por lo que utiliza medios como la crítica, el análisis, el discurso, la retroalimentación docente y no su discurso frente a un objetivo específico de conocimiento. Clasificación según los fines. Flores, en 2001, relaciona el proceso de aprendizaje con transiciones culturales y sociales, sobre lo cual establece una confrontación entre ideologías culturales tradicionales y progresistas. Por esto propone 5 modelos pedagógicos, partiendo de reconocer la incursión del enfoque pedagógico constructivista que privilegia un perucentrismo a partir del surgimiento de la escuela nueva. Estos modelos son pedagógico tradicional, conductista, romanticismo pedagógico, desarrollismo pedagógico y pedagógico socialista. El modelo pedagógico tradicional tiene como propósito la formación del carácter moldeado mediante la disciplina, el ideal humanista y el ético. El modelo pedagógico conductista se orienta al moldeamiento de la conducta productiva, en tanto que este modelo se desarrolló con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos durante la expansión del capitalismo. El romanticismo pedagógico enfatiza en el desarrollo del niño a partir de su interior, contemplando con su estrategia una alta flexibilidad para que el individuo descubra toda su interioridad, sus cualidades y habilidades susceptibles de madurar, así como protegerlo de los inhibidores sociales existentes. El modelo pedagógico socialista enfatiza en el ser humano máximo y multifacético, las capacidades de los intereses del individuo según la comunidad en la que se encuentre y las concepciones de trabajo productivo. Clasificación según la forma de estructurar procesos. Subiria 2010 clasifica las teorías en 3 corrientes heteroestructurantes, cuyo objetivo es la transmisión de saberes específicos, las valoraciones, las normas cultural y socialmente aceptadas. La autoestructurantes es la escuela activa, los cuales parten de considerar la teoría cognitiva social y procesamiento de la información, buscando preparar al individuo para enfrentar la vida. Interestructurantes. Constructivismo. Esta clasificación parte de consideraciones autoestructurantes, compartiendo bases teóricas con la escuela activa e integrando diversidad de postura que provocan cierto relativismo entre aquellos que es y que no es constructivismo. Enseñanza problemática. Mahmoud, en 1983, este autor desarrolló un enfoque alternativo para el ejercicio pedagógico al considerar que el aprendizaje se ubica en varios espacios sociales, donde reconoce que el proceso educativo debe partir de la búsqueda intelectual fomentada mediante el interés por la investigación y la curiosidad a lo desconocido. Aunque el autor no desarrolla una clasificación de los modelos pedagógicos, la caracteriza 3 momentos de la aplicación de esta propuesta pedagógica. La primera consiste en la exposición a la situación problemática y describe el inicio del pensamiento partiendo de una necesidad cognitiva en el estudiante. La segunda es la búsqueda heurística, que se constituye en una etapa de descubrimiento y relacionamiento de los conocimientos previos y los nuevos con el objeto de generar soluciones. Y la tercera es la investigación, en la cual se busca la consolidación de argumentos que garanticen la solución planteada.